Estamos de regreso aquí en su programa de Salud para Todos. Estamos pues por comenzar nuestra entrevista en relación a las infecciones respiratorias agudas. El día de hoy nos estará acompañando la doctora Doris Lachira, médico neumólogo del Hospital de la Solidaridad de la Victoria de la ciudad de Lima, quien estará abordando pues este tema. ¿Qué es lo que nosotros, querido amigo, querida amiga, necesitamos conocer en relación a las famosas IRAs? Pues precisamente necesitamos conocer cuál es la clasificación que se le da. Necesitamos conocer cuáles son los síntomas característicos que va a presentar una persona con este tipo de dolencia, con este tipo de enfermedad. Asimismo, también necesitamos conocer cuáles son las causas que van a favorecer pues que se pueda desencadenar un tipo de infección respiratoria aguda. También necesitamos conocer, por supuesto, cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en relación a esta patología. Y por supuesto, lo más importante, necesitamos conocer las medidas preventivas para que podamos pues evitar este tipo de infecciones a nivel de nuestro sistema respiratorio. Y en esta mañana queremos dar una cordial bienvenida a la doctora que se encuentra allá con nosotros, la doctora Doris Lachira, médico neumólogo del Hospital de la Solidaridad de la Victoria, a quien damos una cordial bienvenida, quien abordará el día de hoy el tema de las infecciones respiratorias agudas. Doctora Doris Lachira, muy buenos días, bienvenida al programa de Salud para Todos. Muy buenos días, encantada de haber sido invitada acá. Espero que la conversación y las preguntas que tengan ustedes con respecto a las infecciones respiratorias sean adecuadamente respondidas, sobre todo para beneficio de toda la población. Les doy mi cordial saludo, sobre todo soy médico neumólogo del Hospital de la Solidaridad de la Victoria, donde por favor acudan, los atenderemos con calidad a todos aquellos que necesiten nuestros servicios. Por favor, están cordialmente invitados a todos. Muchas gracias, doctora, por aceptar pues la invitación, por estar con nosotros aquí en los estudios de la radio para poder abordar este tema que sin duda, doctora, debido a los constantes cambios climatológicos que estamos viviendo en nuestro país, en distintos departamentos, prácticamente en todo el Perú, pues hace mayor predisposición a que podamos nosotros coger una infección respiratoria aguda. Pero para iniciar esta entrevista, doctora, quisiéramos conocer cómo podemos definir a una IRA y cuáles son las principales que podemos nosotros con mayor frecuencia se dan en nuestro país. Bueno, empezando que una infección respiratoria, una IRA, se puede definir como padecimientos de infecciones de las vías respiratorias que duran menos de 15 días. Que las principales que conocemos en la actualidad, en este invierno que estamos pasando, son la rinofaringitis, la sinusitis, las bronquitis, laringitis, que son las más frecuentes que vemos. Muy bien, entonces sobresalen prácticamente 4, ¿no? La rinofaringitis, la sinusitis, la bronquitis y la laringitis. Ahora, doctora, ¿cuál es la característica peculiar? De repente podríamos nosotros, en síntesis, poder definir cada una de ellas para que los radioyentes puedan tener una visión así general, ¿no? ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, en primer lugar tenemos que tomar en consideración la clasificación de las IRAs. Generalmente nosotros las clasificamos de acuerdo a los síntomas, signos que presentan los pacientes. Una de las clasificaciones es la infección respiratoria aguda sin neumonía, que generalmente puede iniciarse como un resfrío común, que después inclusive puede manifestarse como les decía, ¿no?, con una faringitis. Generalmente los síntomas que se presentan son tos, hay secreción nasal, inclusive puede haber al examinar la faringe podemos ver secreción purulenta muchas veces, y puede haber inclusive problema del oído, dolor en el oído, y inclusive a veces los niños, sobre todo los más pequeñitos, tienen secreción purulenta del oído. Inclusive si nosotros tratamos con medicamentos caseros, si es una simple infección viral, pasa. La infección viral generalmente dura de 3 a 5 días y poco a poco va mejorando el niño o la persona que tiene esta infección, este proceso.
Pero si vemos que después de 3, 5 días, en lugar de mejorar, está empeorando, hay que ponerlos alerta, porque lamentablemente se pueden complicar fácilmente con una neumonía, sobre todo en personas que tienen un sistema inmunológico bajo, y puede llegar a una neumonía y definitivamente puede poner en riesgo la vida del paciente. Esta es una clasificación, es decir, una infección respiratoria sin neumonía. Hay la otra clasificación es la infección respiratoria con una neumonía leve. En este caso, se incrementan los signos que he mencionado antes y se agrega la taquicardia, o sea, hay una frecuencia cardíaca mucho más acelerada. Sobre todo en los niños pequeñitos va a verse que la frecuencia cardíaca va a estar más de 60 pulsaciones por minuto. Y así, como se llaman los niños de 1 a 4 años, generalmente va más de 40 pulsaciones por minuto. Y tenemos la otra clasificación, que son las iras con neumonía, donde se suman todos los síntomas y signos que les he mencionado, pero aparte de eso ya empieza una dificultad respiratoria, hay tirajes, el niño o el anciano, sobre todo, que son los grupos etarios de alto riesgo, pueden ponerse a su lado sus labios, sus uñitas, les falta definitivamente el aire, y aparte de eso, en los niños más pequeñitos, menores de 2 meses, ya no se les sube la temperatura, sino hasta se les puede bajar. Por eso, teniendo en cuenta, en consideración estos signos, inmediatamente el niño tiene que ser hospitalizado, o la persona que presenta estos síntomas. Bien, doctora, y de toda esta clasificación, qué infecciones respiratorias agudas vendrían a ser contagiosas y cuáles no? En sí, todas las infecciones respiratorias son contagiosas. Por eso, inclusive hasta un simple resfriado. Ya se les dice a las mamás que por favor, cuando ellas estén resfriadas, tienen que ponerse su mascarilla. No le pueden estar dando de lactar al bebé que está sano, porque lo exponen. Porque justamente las infecciones respiratorias se contagian en el aire. Por eso es que muchas veces usted sabrá, hay uno que se enferma en la casa, y si las ventanas están cerradas, definitivamente todos terminan con la bendita gripe. Uno por uno va cayendo. Por eso, persona que está con un problema gripal, de preferencia que ande con su mascarilla para que no me contagie al resto. Ese es. Bien, doctora. Ahora, una pregunta que todos nos realizamos es precisamente cuáles son aquellos síntomas que va a presentar pues un niño, una persona que va a tener una infección respiratoria aguda. ¿Cuáles podríamos de repente especificar? Hay muchos padres de familia que en estos momentos nos están escuchando, tienen de repente recién nacidos, tienen pequeños en casa, entonces necesitamos conocer qué síntomas deberíamos estar alerta para poder pues acudir inmediatamente a un centro de salud, a una clínica, un hospital. Sobre todo en los más pequeñitos hay que tener cuidado. Por ejemplo, el niño se agripa y, como repito, tiene que tener una evaluación, un seguimiento bastante adecuado para no permitir que se complique. En primer lugar, puede empezar como un resfriado, como mencioné, su nariz, tupidez nasal, fiebre, tos, y con los días, si tiene buenos cuidados, tiene una buena alimentación, inmediatamente el niño empieza a recuperarse si es un problema viral, porque el 95% de infecciones respiratorias son de origen viral. De allí, si el niño, en lugar de mejorar, o la persona adulta o el anciano, en lugar de mejorar, está empeorando porque se agrega, como le decía, una frecuencia cardíaca mucho más acelerada, tiene dificultad para respirar, y la fiebre ya va yendo a los 40 grados, inmediatamente hay que llevarlo al centro de salud o a un médico, de tal manera que el especialista determine qué tipo de infección es, inmediatamente darle el tratamiento adecuado. En este caso ya sería con antibióticos, de acuerdo a las condiciones y la evaluación del especialista. Bien, doctora, una vez de que el padre de familia, la madre de familia ha llevado pues a su hijo a un centro de salud, a un hospital o una clínica, ¿cuál es el siguiente procedimiento? ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico para determinar, en base pues a la clasificación de las iras, qué tipo de infección respiratoria aguda tiene mi niño o mi niña? Bueno, en este caso, de todas maneras, como le repito, lo que más tememos son las neumonías. Inmediatamente, si el niño o el adulto está en estas condiciones, en lugar de mejorar, está complicándose, definitivamente tiene que tomarse un análisis de sangre para ver qué alteración tiene y hacerle definitivamente una radiología, un examen radiológico, de tal manera de determinar si este niño o esta persona adulta ya tiene indicios de una neumonía, e inmediatamente darle tratamiento.
Muy bien, entonces es importante que podamos conocer los exámenes pues auxiliares que se necesitan realizarse para poder realizar el diagnóstico precoz de una infección respiratoria aguda. Nos encontramos en los estudios de la radio, estamos conversando con la doctora Doris Lachira, médico neumólogo del Hospital de la Solidaridad de la Victoria de la ciudad de Lima, quien está abordando el día de hoy las infecciones respiratorias agudas. Y si tú tienes alguna pregunta o alguna duda, queremos invitarte para que tú puedas comunicarte con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas habilitadas, el teléfono fijo, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. La doctora especialista estará pues muy gustosa en absolver todas tus dudas y tus preguntas. Doctora, una vez de que se ha hecho el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento a seguir, ¿no? De un niño pequeño, de una persona, de un adolescente, de una persona adulta mayor. No, en este caso, inclusive tomando de punto de vista también en los pacientes asmáticos, nosotros realizamos una prueba especial que se llama espirometría, que es el método que nos dice cuál es la capacidad del pulmón y detalladamente nos dice cómo está funcionando ese pulmón. Y nos dice también en qué grado se encuentra el asma, si es que lo tiene, si sobre todo son niños, jóvenes, que se encuentran, inclusive ahí vemos si el paciente está puede estar en una crisis y qué tratamiento darle. Generalmente en los pacientes ancianos, cuando tenemos este tipo de patologías de infecciones respiratorias agudas, y él tiene antecedentes también de sensación de falta de aire, también les hacemos las espirometrías para poder nosotros determinar si el paciente tiene o un problema asmático o un problema de fibrosis pulmonar o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un procedimiento que nos ayuda bastante a todos los neumólogos. Prácticamente es como un electrocardiograma que realiza el cardiólogo, que es indispensable, y nosotros realizamos las espirometrías. Y así podemos dar el tratamiento oportuno, qué tipo de inhaladores también pueden utilizar y tratar sobre todo mejorar al paciente lo máximo que se pueda para ir a un control constante, porque muchos de ellos son pacientes crónicos. Es decir, cuando el paciente tiene una infección respiratoria aguda, ya sea niño y adulto, ya está comprobado y el niño está deteriorándose, definitivamente, como le decía, tiene que entrar ya a un tratamiento de antibióticos para poder ver que este tipo de bacterias que están atacando al paciente definitivamente se evite que siga complicándose más y pueda mejorar en todo lo que se puede el paciente. Así es, doctora, por eso es importante poder acudir a un médico especialista, ¿verdad? Claro, porque la automedicación no debe ser, porque muchos primero se van a la botica. Lamentablemente en la botica no trabaja muchas veces el químico farmacéutico, sino son personas de la calle que contratan para que atienda y dé los medicamentos que venden en ese establecimiento, pero que no tienen conocimiento de lo que es las patologías. Correcto. Y recetan ellos lo que se les ocurre. Prácticamente se creen médicos. Y al final puede ser que estos niños o estas personas que compran los medicamentos puede ocasionar que tengan alergias a los medicamentos, o de lo contrario, si toman en una forma no adecuada, van a ocasionar resistencia a los medicamentos. Preferible que lo vea el médico, que le dé un tratamiento adecuado de acuerdo a la infección que tiene y ya tengamos una recuperación favorable del paciente, y no por lo contrario termine con un gasto inadecuado y termine en el hospital en unidad de cuidados intensivos. Correcto, doctora. Quiere decir entonces no a la automedicación. Necesitamos ser evaluados, un examen físico completo por el médico especialista, y que él sea quien nos dé el tratamiento adecuado. Entonces no olvidemos esto, queridos amigos, queridas amigas radioyentes. Necesitamos ser tratados pues por el médico especialista. Ahora, doctora, en base a este tratamiento, ¿cuáles son aquellos cuidados también que se debería dar a un niño, por ejemplo, que está teniendo una infección respiratoria aguda, ¿no? Ya esto dentro del hogar, ¿qué situaciones debería evitarse, por ejemplo? Claro, en este caso el niño tiene que tener un abrigo adecuado, no abrigarlo demasiado ni tampoco desabrigarlo, sobre todo en los niños menores de 2 mesecitos. Generalmente estos niños todavía no tienen no han desarrollado el mecanismo de regulación de su temperatura. Por eso es que los niños pequeñitos se desabrigan en la noche, y aparte de eso, de que rápidamente, si no tienen una temperatura adecuada en la habitación, van a tener frío, y esto los conlleva a que tengan problemas virales con mayor frecuencia y tienen el riesgo de al final desarrollar una infección más severa, tipo bronquitis o neumonías. Por eso en los niños hay que tenerles con un adecuado
una adecuada ropa, por ejemplo, los niños escolares. Es verdad que este clima por momentos hace calor y hace frío. Siempre la mamita tiene que llevar en su mochila un abrigo, de tal manera que si está haciendo calor y cambia bruscamente, abrigue al niño como debe de ser. Si está con su tosecita, su secreción nasal, ve que tiene un problema gripal, un resfrío, inmediatamente dale líquidos y dale las atenciones adecuadas, una buena alimentación, vigilar al niño. Muy bien, son entonces los cuidados que deberíamos pues tener junto con el tratamiento respectivo que el médico pues va a indicar para poder superar pues este tipo de infección respiratoria aguda. Ahora, doctora, ¿dentro de cuánto tiempo ya podemos decir de que una persona o un niño ya puede superar este problema de salud? Bueno, yo creo que si el niño tiene un simple resfrío, 2, 3 días, una semana, ya el niño debe recuperarse. Pero eso sí, también hay que tener cuidado en la casa de que, como les decía desde un principio, si alguien se resfría, por favor, con su mascarilla, y tiene que haber una adecuada ventilación, no estar cerrado, de tal manera que no haya un contagio masivo. Lavarse las manos constantemente, porque justamente a veces la persona se tapa la boca y todos los microbios están justamente en las manos. Hay veces cuando uno se va a dar la mano, se tapó la boca y está contagiando a otra persona, ¿no? Entonces hay que tener adecuado medidas de higiene y, como les repito, si uno va a ir, por ejemplo, a un cine donde están que tosen, definitivamente este ambiente también es un factor predisponente para el contagio de otras personas. Así es, doctora, sobre todo en los más pequeños que pues son más vulnerables, ¿no? Que están más predispuestos a poder coger una infección respiratoria aguda. Nos encontramos con la doctora Doris Lachira aquí en los estudios de la radio conversando en relación a las infecciones respiratorias agudas, y es médico neumólogo del Hospital de la Solidaridad de La Victoria, y queremos doctora, ingresar a la parte más importante de nuestro programa. El tiempo aquí en la radio pasa rápidamente y es la parte esencial, que son las medidas preventivas, tanto para nuestros niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos mayores, de tal manera, doctora, que podamos prevenir pues este tipo de infecciones respiratorias agudas. Doctora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos considerar ahora que estamos viviendo pues en un clima bien cambiante, y esto a nivel del Perú y del mundo? Tengo entendido que está pues el cambio climático afectando a todos, y a veces nos descuidamos y cogemos pues una infección respiratoria aguda y luego pues estamos predispuestos a adquirir también, a que se complique, ¿verdad?, estos procesos. Doctora, ¿cuáles serían sus recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando en estos momentos? Bueno, prácticamente es como les estaba mencionando, ¿no? Tener un abrigo adecuado, y sobre todo hay que tener en consideración la ventilación, que aparte de ello, también esto de los aires acondicionados. Definitivamente no se puede utilizar un aire acondicionado prácticamente refrigerando el ambiente, porque esto va a causar daño a los pacientes, sobre todo los que son asmáticos, son alérgicos, porque definitivamente nosotros dentro de nuestro organismo tenemos ya regulada nuestra temperatura en las vías respiratorias. Si esto se contrarresta con un aire acondicionado en la cual es helado, definitivamente las mucosas, porque estos pacientes que son crónicos, sobre todo los asmáticos y alérgicos, son muy sensibles en las vías respiratorias y fácilmente se complican, porque el aire frío lo que hace es secar la mucosa y aparte de eso la inflama, y esto da lugar a que se propicie las infecciones, ya la reproducción de bacterias, y definitivamente va a terminar tomando antibióticos aquella persona que está en estas condiciones. Y como les decía, lavarse las manos, cubrirse la boca como debe de ser para no estar contagiando al compañero de trabajo, ¿no? Porque al final todos los compañeros terminan enfermos cuando en la cabina, por ejemplo, en esta está cerrada, se resfrió uno y después empezó a restornudar el otro. Y aparte de eso tiene que tomarse, si uno está con las iras ya empezando, tiene que tomar abundante líquido, una buena alimentación, y aparte de ello también descansar, y esto nos va a ayudar bastante a elevar nuestras defensas, y sobre todo si empezamos con algún tipo de infección respiratoria que vemos que en lugar de mejorar empeora, inmediatamente acudir al médico para no terminar con una neumonía y que puede llegar a causar pérdida de vida, ¿no? Y no automedicarse, ¿verdad? Y no automedicarse.
que es lo más importante también. Muy bien, doctora, realmente ha sido un privilegio tener aquí con nosotros en los estudios de la radio. Aquí pues pasa rápidamente el tiempo. Queremos agradecerle el haber compartido con nosotros este tema, las recomendaciones, sus consejos, y queremos conocer también, doctora, las actividades que viene desarrollando pues el Hospital de la Solidaridad de la Victoria en relación precisamente para poder prevenir pues este tipo de infecciones respiratorias agudas. Bueno, nosotros constantemente estamos atendiendo a niños, adultos, en el servicio de neumología donde estamos trabajando, estamos dándole el tratamiento oportuno. Aparte de eso, también estamos viendo el problema de la tuberculosis, ¿no? Haciéndoles despistaje a todos nuestros pacientes, de tal manera que también ellos sean derivados a su centro de salud y reciban el tratamiento oportuno. Porque no olvidemos que a veces un paciente con tuberculosis puede estar como quien diciendo, no estoy con un resfriado, y eso se va agravando y después termina de que definitivamente tiene un problema de tuberculosis y ya no está contagiando una infección respiratoria aguda, sino tuberculosis. Sobre todo nosotros que estamos en lugares que son bolsones de no solamente tuberculosis sensible, sino las llamadas multidrogoresistentes, ¿no? Que pueden muy fácilmente empezar el problema como si fuera, o confundirse como una gripe, un resfriado o una bronquitis, y que si no se le hace un adecuado examen, no se sabe. Bien, doctora, hay muchas personas que desearán contactarse con usted, doctora. ¿Dónde podemos ubicarla? En el Hospital de la Solidaridad de la Victoria. Los esperamos, por favor, los atenderemos con calidez y dando todos los conocimientos que tenemos para darles un tratamiento bueno, adecuado. A tanto niños, adultos, ancianos, por favor, acudan a nosotros, que encantados estaremos de atenderlos. Así es, la doctora Doris Lachira, médico neumólogo del Hospital de la Solidaridad de la Victoria de la ciudad de Lima. Doctora, muchas gracias. Esperamos tenerla en otras ediciones también de nuestro programa de Salud para Todos. Dios la bendiga. Muchas gracias. Bendiciones también para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nosotros pasamos a nuestro siguiente segmento.